Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ya estamos instalados en la colina este día lunes, acercándonos a la Navidad. Lo habíamos prometido, estuvimos ya anunciándolo que íbamos a estar nuevamente con el doctor Mauro Gaidolfi porque había muchas preguntas, muchos temas a tratar respecto a la visión. Y bueno, gentilmente siempre unos minutitos antes deja su trabajo y nos viene a visitar. Así que muchas ¿Cómo gracias, vamos? Mauro. ¿Cómo andas bien? Bien, acá estamos queriendo conocer algunas cosas de la visión, ¿no? Y Bueno. de las enfermedades, más que nada de la visión. Ujú. Bueno, y antes que nada, recién me entero, te puedo felicitar porque has sido Sí, sí, papá sí, hace fui muy papá de poquito. Pedrito. Pedro, Sí. mi hermano se llama Pedro y acá mi Ro- compañero se llama Pedro también, así que va a sí, ser buena gente. sí. Mi padre se llama Rogelio Pedro. Rogelio, Pero yo le claro. dije, Rogelio, Rogelio no, Pedro es más lindo, ¿no? Fue como en honor a él también. Bueno, así que bueno, Sí. felicitaciones Gracias, a vos gracias por y a eso. tu señor. Gracias, serán Muy bien, dados. bueno Mauro, vamos a lo nuestro. Hay poco tiempo, hay que terminar el año, hay que Se termina festejar, el muchas 2000. despedidas de año, ¿no? Muchas despedidas. Por ¿Tenés que suerte, está bien. picar ahora? Sí, tengo que picar a un asado. Bueno, hay preguntas de los televidentes, pero antes Sí, hay un tema de la maculopatía que queremos que nos sí. amplíes un poquito. Bueno, la maculopatía por definición es una enfermedad de la mácula, que es la principal causa de pérdida de visión a nivel global y eso va a ser cada vez mayor. Tiene que ver con la edad. Por definición se llama degeneración macular relacionada a la edad y hay una variante seca y húmeda. La variante seca, que es el 80% de esta enfermedad, no tiene un tratamiento efectivo y genera una disminución progresiva y lenta de la calidad de visión de los pacientes. Entonces, ¿Por qué dijiste que cada vez hay más? porque hay más prevalencia de gente, porque pasa a nivel global, la gente vive más años, entonces Claro, si vos ven en los países occidentales, en los países de primer mundo, la población, la pirámide está invertida, ahora hay mucha más gente y la tendencia es que haya mucho más población de edad adulta grande y la tasa de natalidad está baja. Entonces hay un montón de enfermedades que van a estar en mayor cantidad de personas porque la gente vive más, la esperanza de vida se alargó. claro. Entonces, al alargarse la esperanza de vida, estas enfermedades empiezan a estar en mayor número si uno hace una relación, cantidad de enfermedades en relación a la población general. Claro, antes había menos porque se vivía menos. Correcto. Claro. Pero también tiene que ver con los módulos, antes hablamos sobre la alimentación y sobre los hábitos de las personas. Se sabe que la gente que fuma, que es sedentaria y que tiene una actividad, que tiene una calidad de vida de una mala alimentación, tiene más predisposición a este tipo de problemas. De hecho, la variante seca, que es la que te estoy comentando al principio, el único tratamiento que se sabe que detiene la progresión de la enfermedad es la toma de vitaminas. Un comprimido por día todos los días. Se hizo un estudio hace muchos años que demuestra que los pacientes que toman vitaminas tienen menor tasa de progresión de la enfermedad. Es decir, que tiene que ver con una buena alimentación que contengan Exactamente. todas las vitaminas que no hay que Exactamente, suplementarlas, ¿no? exactamente. Entonces, ¿y por qué se produce esta enfermedad? Porque en la retina, que es la zona donde se capta visión, hay una zona que se llama mácula, y en la mácula se altera la anatomía de la zona porque se depositan depósitos grasos y de proteínas que alteran la estructura y de ahí se altera la función. Y después con el tiempo a veces se hace una rotación, una enfermedad inflamatoria que es maculopatía húmeda, que esa es una enfermedad progresiva, rápida, que el paciente se presenta con una pérdida rápida de la visión y empiezan a ver todo ondulado, bueno, y es una situación crítica que tiene un tratamiento, pero hay que hacerlo en tiempo y forma, porque si no se genera una cicatrización ahí. Ujú. Es Y decir, ahora, bueno, que cuando te dicen que sufrís de maculopatía, sí. hacer el tratamiento Sí, urgente, en ¿no? realidad, cuando uno hace una evaluación de un paciente dañoso, después de los 55 años en realidad tampoco es tan grande, puede aparecer. Se hace una valoración de la retina con un examen clínico y un examen con tomografía. Entonces ahí se detecta si tiene lesión o no. Y si tiene lesión, según el estadio que tenga el paciente, se le indica la vitamina. Claro. Y si tiene una lesión activa, el paciente se da cuenta porque dice veo nublado, no veo, o veo ondulado, veo borroso. Entonces ahí en la consulta uno hace el diagnóstico y le da el tratamiento, que es la aplicación de medicación intraocular. Que antes no había tratamiento, ahora sí. Eh, Hace 15 años de tratamiento. eh, Disculpame, y ahora sí, para la maculopatía seca, que no hay un tratamiento, hay drogas en ensayo que se están haciendo aquí. Yo formo parte de unos grupos de trabajo que son medicamentos que se están terminando de evaluar como la única opción de tratamiento para la maculopatía seca. Entonces, bueno, eso es algo que yo estimo que a la brevedad va a haber y hay novedades. casos, hay muchos Sí, hay casos. muchos casos.
De hecho, la maculopatía, el Como 80% está es mirando seca. a alguien que le han diagnosticado. Hay pacientes, yo tengo muchos pacientes, de hecho, en todas las consultas siempre aparecen pacientes. Lo que pasa que hay diferentes estadios. Entonces, hay pacientes que están en estadio inicial que la progresión es lenta si tiene hábitos de vida saludables y si toma las vitaminas va a tener menos progresión y hay otras que son más agresivas que bueno. No, yo para que no baje los brazos, alguien que diga, tenés maculopatía No, seca. lo importante es que el paciente con maculopatía nunca se va a quedar ciego de oscuro, porque lo que pierde es la visión central en realidad. Entonces, pero ¿qué pasa? Cuando avanza mucho la enfermedad es tan discapacitante que el paciente no ve o la persona no ve ni siquiera lo que tiene al frente de su mano. Entonces no puede comer, no puede higienizarse o no puede prender una hornalla porque no la ve. Entonces es realmente grave. No es que se quede ciego de oscuro, pero se pierde la visión central. ¿Se entiende? Mencionaste recién la alimentación. ¿Tiene que ver, más allá de esta puntual de la maculopatía, la alimentación en la visión? Sí, en realidad, no directamente. O los buenos hábitos. No, en realidad la vitamina A, la vitamina E son componentes de la transmisión de la visión de los neurotransmisores, pero un paciente que tiene carencia de esos componentes está desnutrido directamente. Es muy raro que pase eso. Pero sí los malos hábitos alimenticios generan enfermedades asociadas como esto o la diabetes que producen como órgano de choque, lesiones oculares, entre otros órganos del cuerpo, ¿no? Entonces, antes de ir a hablar de otros temas, vamos a una pregunta que nos dejaron por acá. Lo que tengo es retinopatía serosa central. Bien. Líquido detrás de la retina, ¿correcto? Sí, correcto. Me estoy colocando inyecciones. ¿Es correcto? Y bueno, ¿qué nos puede decir de en esta realidad enfermedad, eso es una lesión que se genera en la retina, en la mácula también, similar a la enfermedad que te dije antes, pero se da en pacientes jóvenes que tienen una personalidad tipo A, se llama, que es una personalidad que tiene un nivel de estrés importante, que tiene ansiedad y habitualmente fuman. Entonces, a ver, se cree que la fisiopatología, o sea, cómo se produce la enfermedad es porque aumenta el cortisol en sangre y eso produce un edema en la retina, que en algunos pacientes normalmente resuelve solo, pero a veces se genera una situación crónica y la cronicidad esta genera una inflamación en el tejido que va dañando la estructura, entonces lentamente se va perdiendo la función. Entonces empiezan a haber ondulaciones en la visión y empiezan a tener pérdida de visión central. Y según dónde esté la lesión, hay que ver si se puede hacer un láser. Primero se dan unas gotas que se llaman AINES, que es como una vallaspirina, un ibuprofeno diseñado para que ingrese al ojo en gotas. Y si eso no mejora, hay que ver dónde está la pérdida de líquido y se hace un láser para sellar la herida. Y si eso no mejora, como tercera opción son las inyecciones. Pero bueno, cada caso es particular. Vos lo tenés como tercera opción, colocar inyecciones. Porque Sí, en algún momento dijiste que se va solo, pues se puede ir solo. Se puede ir solo. Suponete, si un paciente debuta con esto, hay que esperar. Es muy angustiante para el paciente porque uno se asusta, ¿no? Porque no ve bien y no sabe cómo va a avanzar. El problema de esto es la cronicidad, porque a veces son episodios recurrentes de un líquido seroso en la retina que genera un ambiente hostil para la célula y las células se van muriendo y se genera una fibrosis en esa zona. Entonces a futuro se pierde la calidad de visión. ¿Qué le decimos? Lo que hay que hacer es, si ya está con inyecciones, está bajo un tratamiento y bueno, la verdad que yo no sé quién es el médico que lo está tratando, pero no es una mala opción la inyección, pero hay que evaluar el tema del láser también. Porque el láser no es para todos los pacientes, porque como es una zona extremadamente delicada y pequeña, uno tiene que entender que el tratamiento tiene que estar, o sea, para sellar una herida que esté detectada. Porque a veces, ¿qué pasa? Porque a veces que hay una inflamación en napa, algo que no se sabe dónde es el punto de fuga, entonces no se puede hacer el láser. Entonces ese es el punto. Y esto, por ejemplo, de que se va solo, desde que uno comienza con el problema. Habitualmente al mes se controla. Al mes se controla. Sí. Bueno. En los primeros 3 meses debería irse solo. Eso es así. Habitualmente es así. Es autolimitada. También tiene que ver cómo el paciente cambia su condición de estrés o intenta cambiar, porque no es fácil manejar. El estrés apunta a cualquier lado. Sí. Es como... Lo que pasa es que uno le dice a un paciente manejar el estrés. Y bueno, ¿cómo haces? Ahí está. ¿Cómo haces? Si vos en tu día a día tenés una situación
por tu forma de ser una situación de estrés constante, bueno, se liberan componentes hormonales que producen presión arterial y bueno, y este tipo de cosas. Irritable, Colon irritable. Va a cualquier lado, Sí, puede ir. puede ir a cualquier Piel. lado, sí, piel o situaciones no cuasi psiquiátricas como son los trastornos de ansiedad o los Claro. ataques de pánico. Todas esas situaciones se dan también porque, pero bueno, es difícil el manejo. Por eso a veces uno hace trabajo interdisciplinario y habla con colegas, con clínicos, con psiquiatras, con psicólogos para evaluar a estos ¿Cómo pacientes, hace ¿no? para que todo te resbale? Que No, no, estar no, estresado. eso no es normal que tampoco. Hay que buscar el equilibrio. Y como Claro. todo hay que buscar el equilibrio, ¿no? Bien, ¿cómo andamos con el PAMI, doctor? Bueno, el PAMI ahora está desde hace un buen tiempo con un sistema capitado. Eso es restrictivo para los pacientes y para el médico para dar una prestación en tiempo y forma. Obviamente los pacientes con necesidad rápida se solucionan, pero está lejos de ser lo ideal. Porque el paciente añoso tiene mucha enfermedad y además de la edad por la edad genera una demanda alta de tratamiento, que está muy bien que así sea y que lo requiera, pero lamentablemente no hay una respuesta en tiempo y forma como debería ser. ¿Por qué? Porque hay un sistema capitado, que hay una determinada cantidad de dinero repartida en todos los oftalmólogos de Argentina que están asignados para un determinado grupo de pacientes. Entonces, uno puede hacer un montón de tratamientos, pero no va a tener la remuneración correspondiente para eso. Y eso, hacer un montón de tratamiento implica gasto de quirófano, gasto de secretaría, honorarios médicos, gasto de insumos. Entonces, hay una limitante en eso. Años atrás eso era diferente cuando era por prestación. Lo que se comenta, nosotros tenemos un grupo de trabajo, chat, que ahora va a venir un sistema de prestación a futuro nuevamente, lo cual sería muy bueno para los pacientes. Porque el paciente tiene un problema, uno le da la solución rápido y no tiene que esperar bueno, a sus tiempos. Que hoy pasa que nosotros en todo el país hay listas de espera quirúrgica que son muy largas. Muy largo. Claro. Largas, te hablo de lugares que hay 1 año y medio, 1 año. Y esto puede ser, la persona que está esperando se puede complicar su situación al esperar tanto. Y la verdad que vos pensás que un paciente viene a la consulta porque tiene un problema y viene a buscar una solución y vos le decís, yo te necesito solucionar tu problema, vos querés que yo te solucione el problema, estamos de acuerdo en eso, pero los recursos tienen que salir de algún lado. Entonces, nosotros como oftalmólogo, yo siempre hago tratamientos más allá de la remuneración que tengo, pero también hay un momento que uno no puede pasar en determinadas situaciones, porque si no, no hay sistema que aguante a nivel trabajo de grupo que yo tengo, por ejemplo. Y eso lo traslada a todas las instituciones del país, entonces hay un atraso en general. Pero bueno, eso es porque es capitado. La capita te dice, bueno, te asigna una determinada cantidad de dinero para un determinado grupo de pacientes, y eso es muy restrictivo. ¿Se entiende? ¿Tenés muchos pacientes de PAMI? Sí, mucho. Muchos pacientes y bueno, se Algunos hacen me muchas dicen, prácticas. algunos me dicen pacientes de PAMI que son muy serios. Bueno. Sí, es verdad eso. ¿Es bueno o malo? No, no es bueno. Tampoco es malo, porque yo el paciente... Soy autocrítico en no, no es malo porque yo entiendo que hay que generar empatía y ser más simpático. Lo que pasa es que hay veces mucho volumen de pacientes y uno no puede ocupar todo el tiempo que a mí me gustaría en charlar de lo que como corresponde, pero porque hay mucha gente y hay poco tiempo a veces. Entonces eso genera que uno sea expeditivo, genera la solución para el paciente, pero no tiene la oportunidad de charlar como al paciente le gustaría a veces. Bueno, eso te lo dije fuera de cámara, es algo que está bueno para mejorar desde mi parte. Está bien, está bien. Pero no, yo la comunicación. Sí lo interpreto, lo entiendo y es así. Eh, Claramente, el ahora- paciente cuando va a la consulta, el paciente de PAMI es un paciente que habitualmente va con una angustia y una necesidad y tiene mucho tiempo y le gustaría tener una charla bastante larga y a mí también me gustaría, pero hay veces que hay gente que está esperando atrás su consulta y yo no puedo ponerme a charlar con todos los pacientes porque se generan estas cosas de atraso o del paciente. Me ha pasado en algún momento que el paciente, yo hacía esto y algún paciente me decía, doctor, usted demora un montón, mire, estamos hace un tiempo acá y es un equilibrio que hay que buscar, ¿viste? Claro. ¿A qué hora arrancás a trabajar a la tarde? A las 3 hoy. ¿Y recién llegaste acá? Sí. Claro. Bueno, te va a estresar eso también, ¿no? Sí, y a la mañana trabajé en Venado Tuerto, habitualmente. Bueno, Claro. sí. Es complicado también, ¿no? Y sí, la rutina mía son consultorio todos los días y cirugía 1 o 2 veces por semana, de muchos pacientes, más que nada en Venado Tuerto. ¿Y cómo hace para sacar? Cuando uno llega, el otro día se lo dije a alguien también del trabajo, ¿cómo se pone en la percha, dejás
el oftalmólogo cuando llega a casa o eso continúa, ese trabajo? No, otra vez? no, a mí continúa. A mí me gusta mucho lo que hago, entonces Claro. siempre estoy estudiando, viendo videos y tratando de mejorar las técnicas en cirugía, diagnóstico. De hecho, esto de forma grupo de trabajo y de investigaciones porque por una necesidad mía de querer estar vinculado siempre a cosas novedosas, Claro. pero no me molesta. Y también, sí, la ¿Te vida gusta? me gusta. Pero después lo la vida personal, sí, sí, lógico. Pero sabes que está bueno, puede hacer lo que a uno le gusta y pasar su día haciendo lo que a uno le gusta, ¿no? De eso se trata. De eso se trata. Pero bueno, no quiere decir que a veces por las situaciones de andar corriendo los pacientes te digan lo que te dicen a veces. El doctor carece de simpatía, algo así te dijeron, ¿no? Claro, no, es muy serio, Es muy serio, parco, muy muy parco. Para, muy parco, sí. bueno, Sí, ya me lo han dicho. Bueno, a mejorar eso. A mejorar. Sí, claro. Eso se mejora. No dice, no, es malo como cirujano, no, ahí sí ya tenemos que ver yo prefiero, otro. yo prefiero Claro. sí. Es mejor, es más fácil mejorar la empatía que la técnica a veces. Doctor, vamos a hacer una pausa. Dale. Me gustaría hablar, ya hablamos del PAMI y también del APROS. Bien. ¿Qué pasa con el APROS? Bueno, Pero vamos a dale, hablarlo charlar. después de la pausa. Ya venimos.